Hola hermanos, el día de hoy 19 de noviembre del 2022 es sábado de la 33ª semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la semana 33, una semana completa más, y se nos termina nuestro año litúrgico, este año 2021-2022. Y bueno, ya mañana será solemnidad de Cristo Rey del Universo. Y con eso se terminan los domingos del tiempo ordinario y el tiempo de todo el año litúrgico, ¿no? El próximo domingo, de mañana en 8, pues celebraremos ya el primer domingo de Adviento. Comienza el Adviento 2022, que sin duda nos deparará tantas esperanzas y alegrías. Bueno, si el Señor nos conserva en vida, evidentemente para esto. Hoy es día de San Odón de Cluny. Ok, vamos por partes. Cluny es el monasterio más importante de la ya prácticamente baja Edad Media, ¿no? Que significará la reforma de la iglesia. De ahí saldrán los grandes papas reformadores de la reforma gregoriana, ¿no? Odón pues nace en Le Mans, en Maine, en Francia. Se supone que alrededor del año 879, más o menos, por ahí, ¿verdad? Sus biógrafos, el primer biógrafo que tuvo, que fue un monje de ahí del monasterio de Cluny, se llamaba Juan de Salerno. Él no precisa exactamente el asunto. Él dice que era hijo de un señor feudal y que en algún momento vivió una crisis muy fuerte de dolores de cabeza. Los que hemos padecido de eso sabemos lo que significa. No son migrañas, o sea, es decir, una migraña evidentemente es muy, muy, muy dolorosa, sino es esta cosa que no se puede ir, ¿no? Y entonces ellos hicieron voto al Señor de que si Odón se curaba, pues entonces iba a consagrarse. De hecho, desde el inicio estaba pensado eso, no era un hijo segundo, digamos los segundones se les decía, no eran un hijo primogénito, no iba a heredar las cosas de su padre. Entonces generalmente o una u otra cosa, ¿no? O seguían la carrera militar o seguían la carrera religiosa. Y originalmente él iba a ser militar, se preparó para eso, pero después de esta crisis pues optó por entrar en el monasterio. Y los monasterios en este momento son los monasterios benedictinos, ¿verdad? O sea, de eso se trata. Y resulta ser que pues él entra allí en la iglesia de San Martín de Tours, se retira y porque había hecho su formación en París, siendo, discípulo de los más grandes eruditos de la época. Todavía no existen las universidades, entonces sencillamente son estas escuelas catedralicias donde él estudió. Y llega a la abadía de Beaume. Ahí es donde precisamente se congrega, digamos, él decide hacerse monje y bueno, ahí Vernon de Beaume, entonces luego va a fundar y se lo lleva con él a el monasterio de Cluny y va a sustituir a Vernon de Beaume allí en Cluny. Va a ser el segundo abad, pero va a ser el que le va a dar la forma definitiva. Era una persona sumamente inteligente, o sea, Odón era una persona muy capaz, con, muchísimos conocimientos para la época, ¿no? Desde el punto de vista filosófico y teológico, y eso le dio a él miedito, o sea, le dio un miedo porque dijo, es que me estoy llenando, parezco un vaso de oro muy bonito, pero lleno de serpientes, y es la imagen que él tuvo, la visión que él tuvo. Entonces empieza a dedicarse a la oración. Y por eso los cluniacenses dedican más tiempo a la oración que al estudio. Y entonces ahí viene ese equilibrio que empieza a moverse hacia la oración. Y por eso el silencio también, el silencio orante, mucho tiempo de oración, mucho tiempo de silencio. Él va a morir, y aquí entramos en el asunto, ¿no? Él va a morir realmente un 18 de noviembre. Lo que pasa, del 942. Lo que pasa es que evidente se traslada la fiesta al 19, ustedes verán en algunas publicaciones 18 y en otras 19, estoy siguiendo el calendario oficial y por eso queda el 19 de noviembre. Bueno, miren, no podemos medir con una distancia de 11, 12 siglos lo que efectivamente significó el monasterio de Cluny. Lo único que sabemos son sus consecuencias, pero realmente es extraordinario. Ese monasterio va a quedar ahí hasta la Revolución Francesa, que le van a meter fuego, lo van a destruir, pero realmente fue un cúmulo de sapiencia, evidentemente de conocimientos, pero sobre todo de mucha santidad. Vamos a las lecturas. Seguimos el libro del Apocalipsis, ¿no? Seguimos leyendo el libro del Apocalipsis. Ahora capítulo 11, versículos del 4 al 12. Yo, Juan, oí que me decían, aquí están mis 2 testigos, son los 2 olivos y los 2 candelabros que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerle daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así el que intente hacerle daño morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y castigar la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra, los vencerá y los matará.
sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante 3 días y medio, gentes de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte, y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos 2 profetas habían sido el azote de ellos. Pero después de los 3 días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos, se pondrán de pie, y todos los que estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz que les dirá desde el cielo: suban acá, y subirán al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí evidentemente estos 2 olivos, estos 2 candelabros, la mayoría de los autores nos dice que se tratan de Pedro y Pablo. O sea, se trata de, precisamente, el autor del libro del Apocalipsis hace referencia al martirio de Pedro y Pablo, que habían logrado, han sido el azote por su predicación, han sido los grandes profetas y han generado una gran conmoción. Entonces, por eso es que se piensa que se trata de ellos 2, y que es la bestia que sube del mar, es precisamente la persecución de Nerón, que va a acabar con ellos. Que esta imagen de que quedaron tendidos y que no fueron sepultados, bueno, no sabemos si tiene algún significado ulterior, ¿no? El hecho de, recuerden que en la cultura judía, si no se enterraba a alguien era una maldición, ¿no? Entonces de repente está apuntando por este lado, no lo sabemos con exactitud, porque tampoco es que se nos haya relatado en ningún momento que a Pedro y a Pablo no se les enterró. O sea, pues sabemos dónde están sus tumbas y sabemos dónde están sus restos, ¿no? Ahora, fíjense bien cómo al final el Señor: suban acá, entonces les infundirá espíritu de vida, aunque los hayan matado, ellos podrán vencer, ellos podrán triunfar. Entonces, esta misión que cumplen Pedro y Pablo tiene su sentido, tiene su valor, pero insisto, desde la perspectiva del proyecto de Dios, desde el camino que Dios señala. Y ahí creo que, tenemos que decirlo con toda profundidad y con toda certeza, ¿no? Decir, bueno, seguimos nosotros, continuamos siendo miembros de la iglesia fundada sobre la sangre de estos apóstoles, continuamos nosotros viviendo esta esperanza de que también nosotros, aunque nos maten, aunque muramos, pues nosotros alcanzaremos esta gloria venida del cielo, esta gloria de Dios. Bueno, ahí está. Hay que revisar, porque la iglesia es la iglesia fundada sobre los apóstoles, no la iglesia fundada sobre un capricho. El evangelio, bueno, evidente, se van juntando, ¿no?, los textos, como hemos estado leyendo Lucas, ya lo han notado, ¿no? En las últimas semanas hemos estado leyendo Lucas en el corrido de lunes a domingo, todos los días, solo que evidentemente las lecturas del domingo iban por su lado. Ya mañana terminaremos de leerlo, solo que vamos a leer la Pasión, ¿no? Sí, porque es Cristo Rey del Universo. Y bueno, pero llega un punto en el que confluyen. Entonces Lucas 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda, para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les podría decir así sencillamente, remitir a lo que ya dije hace 3 domingos atrás, porque ese fue el texto, ¿se acuerdan que lo hemos leído en su momento, lo hemos meditado? Muy bien, pero noten la diferencia. Aquí añadimos, allá terminábamos en el versículo 38, aquí se agregan 2 versículos. Allá hace 3 domingos, hace 3 semanas, para que me entiendan mejor, porque no son propiamente 3 domingos.
cuando leímos este pedacito, cuando leímos este texto, no leímos la intervención de los maestros de la ley, de los escribas, ya que le dicen, maestro, has hablado muy bien, claro, agarró a los saduceos y no son amigos exactamente, no digo que sean directamente enemigos, pero no son amigos. Y entonces, claro, ver que a los saduceos les dieron un poquito de su dosis y los mandaron calladitos para su casa, claro que les alegra a los escribas, porque además ellos sí creen en la resurrección. Y Jesús lo que hace es esto, ¿no? Ahora, has hablado bien. Sí, Jesús habla bien, pero porque Él es el revelador del Padre. Él es no, eso es lo que hemos estado hablando en estos últimos días, ¿no? Es Él el que da a conocer la voluntad del Padre. Es en Él donde encontramos la verdadera revelación. Y entonces, claro, ya nadie se atrevió a preguntarle más. Bueno, los saduceos se retirarán a su esquina, digamos, para utilizar los términos del box, del pugilato, para preparar ya la muerte del Señor Jesús. Porque Él los hace quedar en ridículo. Los hace quedar mal, los hace quedar, darse cuenta que su doctrina, su manera de pensar es demasiado pobre. No es la manera de pensar de Dios, no es el proceder de Dios. Por eso, aunque ellos hablen de Moisés y citen a Moisés, pues así pasa muchas veces en nuestro ambiente. Tanta gente que cita la Biblia, la cita requete mal, la cita, ay, Dios mío, muy perdida, pero es eso, ¿no? Porque no estamos siguiendo lo que Jesús dice. La voluntad de Dios se conoce a través de Jesús. Evidente. Más allá de explicarles una vez más la ley del levirato, el leviarato, aquí lo que está en juego es nuestra confianza en la resurrección. Además, estamos ya en el capítulo 20, ya está por terminar, ya llegará el momento de la pasión. Y entonces, claro, es mejor anunciar con esperanza la resurrección en aquel que ha vencido a la muerte y no quedarnos con la idea, el supuesto de que el cielo es una continuidad de lo que aquí hemos vivido, como se lo señalaba hace algunos domingos. No. Ese es el error de los fariseos también, pensaban que era una continuidad de lo que aquí hemos vivido, entonces la resurrección era continuar. No. Hay un salto cualitativo extraordinario, porque es entrar en la presencia de Dios, es vivir según Dios, es vivir en su presencia. Les invito a hacer oración. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. Para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor, ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto para entregar. Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de San Odón de Cluny, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.